o de que se presentara una inflamación a nivel de la aorta, de este vaso de mayor calibre. Además, también hay arteritis de células gigantes o como displasias. En el grupo de las arteriales funcionales están vasos espásticos, como son el fenómeno de Raynaud. Vamos a ver más adelante las características también de esta patología. Y en los vasodilatadores, la eritromelalgia. Las combinadas, pues las fístulas arteriovenosas, en las venosas, las trombosis venosas o también denominadas como venas varicosas. Y en las linfáticas tenemos el linfedema y el lipedema. En cuanto a las anomalías congénitas, en este caso vemos esta alteración a nivel de los vasos, que va a ser denominada como una fístula arteriovenosa. Es denominada como una conexión anormal entre una arteria y una vena. Hay un cortocircuito vascular, por ende un aumento del retorno venoso y produciendo pues en el paciente hasta una insuficiencia cardíaca, si en caso no se corrige, ¿no? Además, en anomalías congénitas, pues podemos también ver este caso de aneurismas congénitos. Este es un corte vista de la parte inferior del cerebro. Vemos pues un vaso bastante dilatado, aumentado de tamaño, es una dilatación que que puede ser localizada, se puede presentar con una pared bastante delgada por la propia dilatación que tenemos en esta imagen inferior. Entonces también pues esta dilatación puede producirse por la debilidad de la pared y como causa principal puede ser una aterosclerosis, un traumatismo o quizás una infección o de forma congénita que sea la causa de un aneurisma. Y en el grupo de complicaciones de los aneurismas, tenemos aquí aneurismas de la aorta torácica, aneurismas de la aorta abdominal, que pues en el caso que fueran o superaran los 5 centímetros, van a ser de gran peligro, ¿no? Ya que incrementan la posibilidad de una rotura. Entonces, si se presenta una rotura a nivel de este aneurisma en cavidad abdominal, pues podría ocasionar una cierta hemorragia focal o a nivel de peritoneo y de esta manera producir una obstrucción, una descompensación en el paciente. Aún así, este aneurisma no se haya roto, pues podría también ocasionar compresiones a los órganos vecinos, ¿no? Como es el caso, puede ser la urétera, las vértebras. Y cuando se hace un examen clínico, pues al momento de hacer la palpación de este aneurisma en cavidad abdominal, podríamos sentir que se tratara de una tumoración pulsátil, ¿no? Que se semejara así a un tumor. Entonces, para eso pues es necesario realizar exámenes imagenológicos y descartar de qué se trata. Tenemos aquí la otra patología que es aterosclerosis y se va a ocasionar pues a nivel de la pared endotelial, como vemos en imágenes. Tenemos endotelio en la parte superior y debajo está gran cúmulo de lípidos conteniendo cristales de colesterol que va a ser bastante prominente, evidente al momento también de hacer exámenes imagenológicos o también si queremos descartar aumentados valores de lípidos, colesterol, LDL, entre otros, pues es necesario hacer exámenes laboratoriales. Entonces la aterosclerosis pues puede ser mucho más importante o causar mucho más daño si se halla a nivel de aorta, de coronarias o también a nivel de popliteas, carotidias o polígono de Wills. Bueno, estos son denominadas como placas sobrelevadas, como estamos viendo en la imagen, son fibrograsas de forma circunferencial y también longitudinal. Va a generar a nivel de esta zona, donde haya dañado el endotelio, pues una inflamación crónica, ¿no? Y los factores de riesgo de la aterosclerosis podemos clasificarlas como mayores y menores. Las mayores están en las no modificables. En este caso, pues va a aumentar la probabilidad de tener una aterosclerosis si tenemos mayor edad. En el sexo masculino, en la historia familiar también tiene mucho que ver. Y hay otra asociación con alteraciones genéticas.
Y los que son potencialmente controlables o los que podemos modificar, pues en caso si en el examen laboratorial se haya encontrado una hiperlipidemia o hipertensión, consumo de tabaco y diabetes, pues eso podemos ciertamente controlar. Y en los factores de riesgo menores, pues la obesidad, la inactividad física, el estrés, déficit estrogénico postmenopáusico, una dieta rica en hidratos de carbono, forma parte de este grupo. Además, lipoproteínas, una ingesta aumentada de grasas, como son las grasas trans, las no saturadas, o inclusive también puede estar asociada con una infección de esta bacteria, la Clamidia pneumoniae, que es menos frecuente, pero sí hay una asociación. Entonces, esta aterosclerosis tiene esta fase preclínica, pues donde encontramos a una arteria normal. Y a medida pues que se lleva cierto estilo de vida, y también con los otros factores que hemos estado comentando, pues se puede generar una disfunción endotelial con una adhesión y migración de monocitos, migración de las células musculares lisas hacia la íntima. Esa proliferación que se va a presentar en la capa o en las células musculares lisas, pues va a haber una elaboración de la matriz extracelular y por ende una acumulación de lípidos a nivel endotelial, generándose una placa fibrosa o fibrograsa después de una estría grasa. Cuando ya avanza pues este estadio se convierte en una placa avanzada que es bastante vulnerable. Aquí va a haber degeneración, va a haber muerte celular, inflamación, crecimiento de la placa, hay remodelación también y hasta una organización de un trombo calcificado. Entonces, en cortes histológicos que se hace en laboratorios podemos ver también el corte de un vaso con esta placa avanzada, pues se va a llegar a reconocer las áreas calcificadas. En la fase clínica, pues esto también va a depender mucho de la edad y de cuánto tiempo pues haya avanzado esta placa, ¿no? Vemos que se pueden presentar como estenosis crítica, este es un crecimiento progresivo de la placa, ya se haya ocluyendo lo que es el vaso. Cuando es por la oclusión por un trombo, pues se ve mucho más prominente, inclusive puede generarse una rotura de la placa y erosión de la placa y generar una trombosis mural como una embolización. En este caso tenemos un aneurisma que ya ha sufrido la rotura, entonces va a generar, pues, esta rotura se va a generar por un debilitamiento de la pared, tanto endotelio como capa muscular. Macroscópicamente se puede reconocer este corte de arteria. Tenemos en la zona del flujo sanguíneo, los eritrocitos, y aquí esta es la zona afectada, la placa de colesterol, conformada por depósitos de grasa, células de macrófagos espumosos, depósitos de colesterol además. Y si vemos en un corte longitudinal macroscópicamente, también se puede hallar estas áreas irregulares, nodulares, que van a ser pues las placas de colesterol. En esta imagen más in vivo pues podemos también ver un corte transversal de una arteria y toda esta zona vendría a ser la placa de colesterol. Y con imagenologías, estudios imagenológicos, angiogramas, podemos también reconocer la zona de la placa que está ocasionando, en este caso, una zona estenosante. Vasculitis en esta patología se caracteriza por un proceso inflamatorio y va a ser asociado a necrosis y también trombosis como enfermedades sistémicas. Enfermedades sistémicas, pues, sobre todo aquellas como es el lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoide y una reacción de hipersensibilidad. La vasculitis pues, puede clasificarse por tamaño del vaso, histológicamente también, por localizaciones, por la clínica y por la patogénesis. En este caso, pues vemos clasificados por el tamaño del vaso, vasos grandes. Aquí tenemos la arteritis granulomatosa en pacientes mayores de 50 años y lo que nos representa es una arteritis de células gigantes. En los pacientes menores de 50 años, una arteritis de Takayas. En los vasos medianos tenemos la arteritis necrosante y la arteritis necrosante con síndrome de la enfermedad de Kawasaki, y en lo que es la arteritis necrosante, pues la poliarteritis nodosa. Y bien, lo que son vasos pequeños, pues aquí sobre todo se va a asociar también a lo que es el síndrome
de moco cutáneo o ganglios linfáticos palpables o nodulares. Y en este caso, con un examen laboratorial de ANCA negativo y ANCA positivo, podemos también clasificarlos como complejos inmunes vasculares o con o sin complejos inmunes. Entonces aquí también hay otro grupo de clasificación de las patologías de vasculitis. Y vamos a ver pues que es bastante amplio, ¿no? Y sobre todo también se puede asociar con estas enfermedades sistémicas, como es la poliangitis microscópica o la granulomatosis de Wegener o el síndrome de Sjögren-Strauss. Por este lado de los complejos inmunes vasculares con un ANCA negativa, tenemos lo que es las vasculitis, las púrpuras de Heno-Schönlein. Además, como la vasculitis por crioglobulinas. Aquí tenemos pues el fenómeno de Raynaud, que va a ser caracterizada por una insuficiencia vascular de una extremidad secundaria, sobre todo lo vamos a ver a nivel de los dedos, en las manos, y se asocia a las patologías sistémicas como es el lupus eritematoso sistémico, una artritis reumatoide o también una esclerodermia. La enfermedad de Raynaud en este caso se caracteriza porque hay palidez, cianosis paroxística por vasoespasmos en de los dedos, de las manos y pies también. Y el cuadro clínico se ha visto más afectadas pues las mujeres jóvenes, que en ocasiones pues ellas deducen que se presenta estos dedos pues basófilos azules o con cianosis cuando se encuentra en un estado exagerado al frío o quizás también por alguna emoción. Las venas y linfáticos en varices, las patologías, pues esta patología que va a ser bastante frecuente, como vemos en imágenes, tenemos venas varicosas y aquí tenemos pues las venas sanas. La imagen hace referencia que en venas sanas pues tenemos un flujo sanguíneo adecuado con una válvula cerrada. En comparación pues de un miembro inferior con varices que presentan una pared vascular bastante debilitada y la alteración es a nivel de válvula, esta válvula pues no cierra correctamente, de esta manera hay una regresión dañando lo que es pared, ¿no? Pared vascular, generando de esta manera lo que es inflamación. Podría ocasionarse también como complicación en varices hasta una embolia. En lo que son tromboflebitis, pues estas venas afectadas son las profundas por los trombos venosos que van a inflamar a la vena, denominándose pues tromboflebitis. El síndrome de la vena cava superior e inferior pues, se puede presentar sobre todo en casos de neoplasias. Los pacientes presentan cianosis, dilatación a nivel de la vena del cuello o en la región cervical o también a nivel de hombros. Otros tipos de varices que también se pueden ocasionar a nivel anatómico pueden ser a nivel esofágico. Entonces aquí vemos un corte longitudinal que pues estas venas se deducen como varices esofágicas, ¿no? Con la endoscopía también se puede diagnosticar. Notamos esto es una endoscopía esofágica y podemos ver el aumento del tamaño bastante evidente de lo que es este vaso que presenta pues varices. Y a nivel de región anal, las hemorroides, ¿no? Son vasos aumentados de tamaño. Y pues si se hace un corte, pues vamos a notar un trombo bastante evidente en estos vasos, ¿no? Linfangitis y linfedema. Linfangitis pues se caracteriza por la inflamación de los linfáticos, como su nombre bien lo dice. Los pacientes presentan unas franjas rojas que se ubican en la región subcutánea y es bastante dolorosa. Por ende, como complicación, estos pacientes presentan celulitis, abscesos, sepsis o también hasta adenopatías regionales. Entonces es necesario pues, que los pacientes sean hospitalizados y recibir tratamiento de antibióticos, ¿no? Ya que pues, se presentó una complicación mayor. El linfedema, pues estos pacientes presentan obstrucción linfática con dilatación, también se acompaña con acúmulo de líquido intersticial. Además hay fibrosis y la piel se hace de un color naranja o en casos ya severos puede generar una ulceración o hasta una induración.
Los tumores vasculares son los siguientes, denominados como hemangiomas. Estos hemangiomas pues, pueden ser de tipo capilares, los cavernosos, que son venas, o también denominados como granulomas piógenos. Los linfangiomas pueden ser de tipo capilar o cavernoso. Tenemos otro tumor vascular que es el sarcoma de Kaposi, va a estar asociado con el virus Epstein-Barr tipo 8. Y estos pacientes presentan al inicio una mancha, una placa. Y como resolución también pueden presentar un nódulo. Y en caso de una neoplasia maligna en tumores vasculares, pues tenemos lo que es angiosarcoma. Los hemangiomas, pues sobre todo se ha visto con mayor frecuencia en la edad pediátrica. Ahí vemos en el rostro de esta bebé un hemangioma, que puede ser también o generar una expansión mayor, como vemos en esta imagen. Y en el caso de los linfangiomas, pues se presenta sobre todo en región cervical, ¿no? Que también es en la edad pediátrica. Pero no se descarta tampoco que se presente en la pubertad, ¿no? Bueno, aquí tenemos un granuloma piógeno en la cavidad bucal a nivel de maxilar superior. Entonces notamos pues que es un área nodular cubierta por fibrina. Y cuando se hace la extracción, pues vamos a notar un corte histológico que lo recubre pues un epitelio estratificado, que es el epitelio de la región de la gíngida, y en la zona interna del nódulo conformado por múltiples vasos caracterizados también o acompañados con inflamación. Y bueno, aquí tenemos una complicación de un hemangioma capilar que puede haberse originado aquí, o un hemangioma cavernoso, que pues si no reciben tratamiento o se llega a infectar, pues podría generar una complicación mayor, en este caso necrosis. Y haciendo la extracción, pues todos estos tumores vasculares van a estar conformados por vasos, ya sean de tipo capilar, cavernoso, o también de tipo linfático, ¿no? Bien, ahora aquí pasamos con lo que es el tema de enfermedades cardíacas. Y bueno, antes que nada, pues debemos reconocer lo que es el corazón normal. Tenemos aquí en esta imagen, el corazón normal pues bombea aproximadamente al día 6.000 litros de sangre, y esto pues puede variar sobre todo también por la anatomía y la edad, ¿no? Bueno, aquí vemos que pues el corazón en cuanto a peso, que sí es importante conocer el peso de acuerdo al sexo, ya sea mujer pues puede llegar a pesar hasta 300 gramos, en un varón puede llegar a pesar hasta 350 gramos. Otro dato que debemos reconocer anatómicamente pues es los ventrículos y también las aurículas, que esto es muy bien, ustedes lo conocen porque han llevado lo que es anatomía. Y bien, aquí recordamos el grosor pues del ventrículo tanto derecho como izquierdo. Y bueno, pues el grosor del ventrículo derecho varía, puede ser de 0.3 a 0.5, y el del ventrículo izquierdo pues evidentemente es mucho más, es 1.3 hasta 1.5. Pues esto también nos va a ayudar mucho para poder hacer la comparación cuando un corazón pues presenta una insuficiencia cardíaca, en este caso congestiva, ¿no? Entonces, estos son los datos del extranjero. En Estados Unidos, pues las enfermedades cardíacas representan hasta el 30% de las muertes, y el 80% de la población puede presentar cardiopatía isquémica, un 10% cardiopatías congénitas, y además de hipertensión o de tipo hipertensiva como valvulopatías. Bien, entonces en una insuficiencia cardíaca congestiva, pues estos pacientes pueden presentar la disminución de lo que es el gasto cardíaco. Podría estar asociado sobre todo con diversas cardiopatías, y esto se da por el deterioro de la función y la lesión del miocito. El miocito pues lo vamos a hallar a nivel de la pared, de la pared vascular o de la pared del corazón, ¿no? Entonces, si hay una lesión a nivel de miocito, pues lo que se va a generar directamente en esta pared cardíaca es una hipertrofia. Además de relajación inadecuada, si hay esta hipertrofia, también puede presentarse una dilatación ventricular, una retención de volumen, y por ende generar una taquicardia en el paciente, no un aumento de la frecuencia cardíaca. De esta manera, pues hace que el corazón tenga mayor carga funcional.
Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pues su cuadro clínico es presentar una sensación de falta de aire, presentar también una hinchazón, un aumento de volumen en los tobillos, en los miembros inferiores, un cansancio extremo a sus actividades diarias, o sentirse sin energía, pacientes con tos, sibilancias, dificultad también para respirar, cuando se hayan acostados o hasta pérdida de apetito. En el grupo de cardiopatías congénitas tenemos pues a lo que es el síndrome de Down, que va a ser la causa genética mucho más conocida. También hay cardiopatías congénitas a causa de infecciosas, que pueden ser originadas por una rubiola o también ambientales, en este caso causantes los teratógenos. Este grupo de cardiopatía congénita, los pacientes pues obviamente son pediátricos, presentan cianosis, retardo del crecimiento, endocarditis infecciosa y enfermedades crónicas. Hay dos grupos clasificados de cardiopatía congénita, es las de que tienen cortocircuito de izquierda a derecha y las que tienen cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces aquí vamos a ver las que tienen pues un cortocircuito de izquierda a derecha, es las que el grupo que contempla es el defecto del tabique ventricular, el defecto del tabique auricular y el conducto arterioso persistente, o también denominado como persistencia del conducto oval. Tenemos el cortocircuito de derecha a izquierda. Estos pacientes presentan cianosis. El grupo anterior no presenta cianosis, que es un dato clínico clave para poder en primera instancia clasificarlos. Las de derecha a izquierda, pues aquí tenemos lo que es la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, el tronco arterioso, o también denominada como persistencia del tronco arterioso. Además también está la atresia tricuspidea. Entonces, lo que es la tetralogía de Fallot, estábamos viendo en la diapositiva anterior. Hay que recordar pues, que la tetralogía de Fallot, aquí, esta tetralogía de Fallot, pues se caracteriza porque va a tener 4 presentaciones, ¿no? Una aorta cabalgante o dextopuesta, una comunicación interventricular, una estenosis pulmonar infundible o mixta y una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, todas estas alteraciones es lo que va a contemplar la tetralogía de Fallot. La cardiopatía isquémica, como vemos aquí, se puede generar por hipoxia, aumento de demanda miocárdica. El paciente presenta taquicardia e hipertrofia a nivel de la pared del corazón. Entonces, estos pacientes pues generan mayor demanda de trabajo del gasto cardíaco. Y las formas clínicas de una cardiopatía isquémica pues son las siguientes: una angina de pecho. Aquí se clasifica en una angina estable, la prismetal, la inestable. También otra forma de presentación como un infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca con insuficiencia y una muerte súbita cardíaca. Bueno, esto ya es mucho más el grupo de mortalidad, ¿no? En estos tipos de angina de pecho se caracterizan, ya que la angina estable o típica, esta es la más frecuente. Esos pacientes cuando se encuentran en reposo, pues el dolor calma, ¿no? O además cuando se les administra nitroglicerina. En el de tipo de Prismetal, esta es infrecuente. Los pacientes presentan espasmo de coronarios. No va a estar relacionada al ejercicio o al estrés. Y el tratamiento pues, puede ser con la nitroglicerina o antagonistas del calcio. La angina inestable, esta es de forma progresiva. Puede haber un infarto agudo del miocardio que es inminente y se va a generar al esfuerzo mínimo o solamente inclusive al reposo. Entonces, pues, concepto como una angina de pecho, pues va a ser un dolor torácico, como vemos aquí en imágenes. El paciente clínicamente se nota, pues, con la mano hacia el hombro, hacia la región izquierda, donde se halla el corazón, y es esta zona donde se va a generar el dolor.
y se puede irradiar hacia el hombro izquierdo, ¿no? Esa es la característica clínica en estos pacientes. El infarto de miocardio, pues, puede ser a nivel subendocárdico o transmural. Entonces, el subendocárdico cuando afecta el tercio interno y el transmural, pues, cuando afecta toda la pared. Hay un intervalo entre el inicio de isquemia miocárdica completa y el inicio de lesión irreversible, que va a variar de entre 20 a 40 minutos. Entonces, antes de las 6 a 12 horas, pues no es muy aparente. En la primera hora, aquí se genera miocitos ondulados y además edema intercelular. Entre las 12 a 72 horas o al tercer día, los miocitos pues se vuelven hipereosinófilos, no tienen núcleo, es decir, pues ya se hayan muertos, y además se acompaña con polímorfos nucleares. Entonces a esto se le llama como una necrosis coagulativa, que lo hemos visto en patología general. A las 18 y 24 horas, pues aquí se halla ya esta zona afectada discretamente más cianótica o pálida. En la primera semana hay lesiones amarillentas. Entre el día 3 al día 7 hay invasión de macrófagos. Se va a poder ver estos cambios, sobre todo en los cortes histológicos. Entre el día 7 y 10, pues hay tejido de granulación con bordes pues, a nivel de donde se ha generado el infarto. En el día 7 al día 10 hay tejido de granulación con cicatriz fibrosa. Y ya en el día o después, a las 6 semanas, hay una resolución y en este caso se presenta como una cicatriz blanca o fibrosa. Y los cambios morfológicos pues van a depender sobre todo de la localización, además también de la gravedad, de la velocidad, en la formación de la obstrucción de las coronarias, del tamaño del territorio irrigado, de la duración, el tiempo de la oclusión, de las necesidades metabólicas del músculo, depende también mucho de la edad, y la amplitud de los vasos colaterales. La cardiopatía hipertensiva, en este caso tenemos cardiopatías hipertensivas sistémicas, asociadas con hipertensión, y se presenta pues una pared de ventrículo engrosado, más de 2 centímetros, entonces aquí también nos sirve mucho saber cuánto de diámetro posee cada ventrículo, tanto derecho y izquierdo, y también conocer pues el peso, ¿no? En este caso es una cardiomegalia, ¿no? Porque ya llega a pesar 500 gramos. También pues se presenta fibrosis, atrofia, dilatación y adelgazamiento, ¿no? Asociado con una insuficiencia cardíaca congestiva. La cardiopatía hipertensiva pulmonar o pulmonar. Estas se asocian a los pacientes que presentan neumonía, embolismo pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay sobrecarga de presión y vasoconstricción. Aquí tenemos pulmones con hipertensión pulmonar, porque también se va a asociar, se va a presentar aquí en esta región. Las arterias y venas pues se van a hallar tapadas, obstruidas. Por ende, pues vamos a tener un corazón aumentado de tamaño, evidentemente. Esto se denomina como cardiomegalia. La hipertensión arterial pues va a ser una enfermedad crónica, degenerativa, y se caracteriza porque hay un incremento de las cifras de la presión sanguínea, tanto como la sístole como la diástole. Sístole o sistólica más de 139 y diastólica más de 89. Entonces, pues, en la mayoría de los pacientes la prevalencia se encuentra entre un 15 a 30%. Con la edad, pues la frecuencia de una hipertensión arterial puede verse aumentada, y después se dice que después de los 50 años casi ya el 50% de la población puede padecer hipertensión arterial. Las complicaciones de la hipertensión arterial son las siguientes: aterosclerosis, hipertrofia cardíaca, insuficiencia cardíaca, demencia por múltiples infartos, disección de la aorta, insuficiencia renal. Los factores de riesgos, tenemos modificables y los no modificables. Los no modificables, pues es la historia familiar, el sexo, entre la relación de hombres y mujeres. Los hombres pues, son los más propensos a contraer lo que es una hipertensión. La raza o la etnia, pues la negra es la más frecuente de presentar. Y en el grupo de los modificables, pues la obesidad se puede modificar, el consumo de alcohol,
el tipo de dieta, ¿no? Se puede mejorar. El tabaco, la cafeína, este grupo pues son los factores de riesgo modificables. Valvulopatías, en este grupo pues vamos a ver la enfermedad de la fiebre reumática, que sobre todo es en el grupo etario entre los 5 a 15 años, y esta enfermedad pues es causada sobre todo por el estreptococo del grupo A. Entonces se genera una infección que se instaura a nivel de amígdalas por este estreptococo hemolítico, y de esta manera pues puede generar una inflamación, un viaje sistémico a nivel de lo que es el corazón, o a nivel de lo que son las válvulas también, y generar estas ciertas patologías como son denominadas valvulopatías. Y no solamente pues a nivel de corazón o válvulas, sino también a nivel de piel podría generar una alteración esta, esta bacteria. También a nivel del sistema nervioso central, como vemos aquí. Y para diagnosticar pues una fiebre reumática hay que cumplir ciertos criterios. Estos son los criterios de Jones, los menores y los mayores. Los menores, pues que el paciente tenga fiebre, artralgia y leucocitosis. La leucocitosis pues se valora laboratorialmente. Los mayores, que tenga el paciente un eritema marginal, el colega decide carditis, nódulos subcutáneos y poliartritis migratoria de grandes articulaciones. Entonces, histológicamente también hay unas estructuras denominadas como los cuerpos de Asher que van a ser patognomónicos de una fiebre reumática. Son lo que indica aquí la flecha. Entonces debemos reconocer en los cortes histológicos. Bueno, esto ya va a ser cuando pues, tengamos un post-mortem. Y aquí esta histología es bastante patognomónica, ¿no? Endocarditis bacteriana puede ser de forma aguda, y podemos también tenerla de forma subaguda. La aguda está más que nada asociada al Staphylococcus aureus y la subaguda al Staphylococcus viridis. Pueden generar lo que son embolias, esplenomegalias, los pacientes presentan fiebre, malestar, inclusive puede llegar a una mortalidad, ¿no? Los factores predisponentes pues llegar a presentar una disrupción endotelial, una agregación de plaquetas y fibrina. Hay vegetación valvular infectada, por ende una destrucción tisular que es local, generando una pericarditis, una regurgitación valvular, aneurisma también como complicaciones o como abscesos paravalvulares. Los eventos embólicos que pueden generarse durante el grupo de patogenias, pues es una embolia cerebral, sistémica y también pulmonar. Ya si hay complejos inmunes asociados a enfermedades sistémicas, pues el paciente podría presentar lo que es poliartritis y glomerulonefritis. Entonces aquí tenemos las valvulopatías en forma macroscópica, ¿no? Cuando ya tenemos el corazón in vivo. Bueno, estas válvulas se ven aumentadas de tamaño, y la coloración fijadas en formol pues van a ser de color eritematoso y con áreas fibróticas. Los criterios de Duke para hacer un diagnóstico definitivo de endocarditis se dividen en criterios mayores y menores. Los criterios mayores, pues tener hemocultivos positivos, 2, cultivos que sean distintos, la evidencia de ecocardiográfica de endocarditis, ¿no? Y también los criterios menores tenemos los factores predisponentes anteriores, presentar fiebre, signos vasculares embólicos, los fenómenos secundarios e inmunocomplejos, eso es sobre todo laboratorial también, y tener un hemocultivo positivo con los datos serológicos. Esta patología de la pericarditis, bueno, como vemos aquí en la forma, en la imagen macroscópica, en la que agarra la pinza, pues viene a ser el espacio pericárdico. Y la pericarditis, como su nombre bien lo dice, va a ser la inflamación del pericardio, ¿no? Que pueden cursar con o sin derrame pericárdico. En esta imagen vemos derrame pericárdico y generar en el paciente un taponamiento cardíaco. Entonces esto es bastante mortal, ¿no? El diagnóstico de pericarditis aguda pues va a ser clínico,
Se establece sobre todo si el paciente tiene dolor torácico, roce y fiebre. Las causas de pericarditis, los agentes infecciosos, pues puede ser ocasionado por virus, bacterias biógenas, por tuberculosis, inclusive hongos o parásitos, pero esto es en menor proporción. Por mecanismos inmunitarios, como es fiebre reumática, estos son los grupos de enfermedades sistémicas, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, la postcardiotomía, el síndrome de posterior al infarto de miocardio, denominado de Dressler también, está dentro de este grupo, o por reacciones alérgicas a los fármacos. Otras causas de pericarditis, pues por un infarto de miocardio, por un síndrome hiperurémico, cirugía cardíaca, por neoplasias, traumatismos o radiación, pero estos son menos frecuentes. Y la morfología pues, de la pericarditis puede ser clasificada como serosa. Estas son por inflamación no infecciosa. Hay derrames serosos estéril y asociadas con estas patologías, fiebre reumática, les, tumores, uremia y también puede ser por forma viral. Hay un filtrado linfocitario, pero no hay adherencias. La que es fibrinosa y serofibrinosa, esta es la más frecuente, se puede presentar líquido seroso, más oxidado fibrinoso, infarto agudo de miocardio también, post cirugía cardíaca o roce pericárdico, estos son bastante característicos de una de tipo fibrinosa o serofibrinosa. Y bueno, si es hemorrágico, evidentemente pues lo que vamos a tener es sangre, más fibrina y más pus. En este grupo, las patologías pues son por una neoplasia o por una cirugía postcardíaca. La purulenta o supurativa, esta es por invasión bacteriana, es de causa directa o indirecta. Aquí podemos encontrar líquido, fluido opaco, pus, ¿no? Hacer una aspiración a nivel pericárdico y obtener hasta 500 cc. Las serosas pues se hallan inflamadas, hay reacción inflamatoria aguda y en este caso se pueden hallar adherencias, generando a una pericarditis constrictiva. Y si es de tipo gaseosa, pues evidentemente este término también lo hemos visto en patología general, pues esto nos va a decir que se trata de una infección tuberculosa, ¿no? O que sea de origen tuberculoso. Y va a ocurrir sobre todo por diseminación vecina, ¿no? Si ha sido en los pulmones, pues inmediatamente puede también llegar hacia donde se encuentra el pericardio, el bacilo tuberculoso. Derrame pericárdico va a ser, pues, tenemos aquí el espacio donde hallamos la flecha, este es el espacio pericárdico, en estas zonas donde se va a presentar el derrame pericárdico, y normalmente hay un líquido que varía entre los 15 a 50 mililitros, pero si es patológico, pues va a tener que sobrepasar los 50. Hay múltiples causas, y su presencia pues va a elevar la presión intrapericárdica, y sobre todo va a depender la magnitud de la cantidad o la velocidad del llenado. Entonces puede ser derrame pericárdico por exudado, o de tipo exudados o de tipo trasudados. Los de exudados pues se asocian a las neoplasias, a infartos complicados, ¿no? Podemos encontrar en este caso exudados sangre, y si encontramos pus pues está asociado a lo que es tuberculosis o una mediastinitis. Y en el grupo de los trasudados de estos tipos, pues representada por insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan cirrosis, síndrome nefrótico, pues es frecuentemente encontrar de tipo trasudado. Y hasta aire también se puede hallar en esta región y se da a denominar como neumopericárdico. Bien, entonces hasta aquí sería lo que es la patología cardiovascular. Bueno, tengo 38 conectados. Están todos, tengo 39 alumnos en este grupo. Asumo que solo uno falta. Bien, mañana tengo práctica. ¿Pueden levantar la mano con quién tengo práctica? ¿Con ninguno de aquí tengo práctica mañana?
Creo que no nos ha tocado práctica con este grupo. Ya Espinosa, Jacqueline, sí le tocó con Jacqueline. Ya mañana entonces nos vemos de forma presencial. Debe ser la mitad del grupo, me imagino, con los que voy a llevar práctica mañana. Perdón, mañana no es martes, es miércoles. Ya, entonces el miércoles tenemos práctica, ¿sí? Entonces ahí vamos a nombrar a un delegado. Un delegado tanto de práctica como de teoría. Sí, dime, Enrique. Doctora, muy buenas tardes. Doctora, una consulta. En el caso de los que tenemos prácticas con la doctora Jenny, eh, ¿coordinamos con ella directamente o la doctora ya nos va a publicar? Porque en el caso de mi persona, doctora, en mi plataforma de Blackboard ya figura su nombre, de la doctora Jenny, y no el suyo como, bueno, titular del curso, ¿no? Esa era mi incógnita, doctora. O también la práctica la vamos a hacer con usted. Ya no, ya tenemos nuestros roles nuestros horarios, los docentes nos han pasado ya. Y pues si les ha tocado a la doctora Jenny Acuña, van a tener con ella la práctica. Entonces, sí, comuníquense con ella. Les voy a pasar su número por el chat. Quizás no lo tengan. Ya como les decía, miércoles con los que tengo práctica, ahí voy a elegir un delegado tanto para práctica como para teoría. Y se va a formar, bueno, ya tenemos un grupo de chat, ¿no? De teoría. Entonces ahí vamos a indicar quién va a ser el delegado o delegado. Este es el número de la doctora Jenny, con ella te puedes comunicar para que vean bueno, esta semana ya se empieza, ¿no? Lo que es teoría y práctica. Muchas gracias, doctora. Ahora que estoy viendo mi horario, patología especial tenemos el miércoles a las 10 de la mañana. Entonces a las 10 de la mañana nos vemos este miércoles con el grupo B3. Ahora les comparto las diapositivas al grupo. Y recuerden que para los que han llegado o se han conectado recién, el día lunes tenemos un fast test de este tema de 4 preguntas. A ver, dime, José, ¿quién está levantando la mano? Ramos. Doctora, buenas tardes. Disculpe, respecto a sus evaluaciones, ya solamente va a ser fast test de cada clase que se va a dar, ¿cierto? Sí, nuevamente les voy a comentar a los que se han conectado recién. En los exámenes van a ser de 4 preguntas, fast test de 4 preguntas, teoría dictada, y el siguiente lunes están dando su fast test. De este tema, el lunes les tocaría su fast test. El día lunes ya tenemos patología pulmonar, entonces el próximo lunes sería su fast test, y así sucesivamente. Ya, doctora, respecto a sus exámenes parcial y final, me imagino que va a ser presencial, ¿verdad? Sí, también, presencial. Y ahora la teoría y los fast test va a ser virtual. Fernando. Gracias. Doctora, buenas tardes ya. Disculpe, ¿nos podría facilitar o bueno, compartir al grupo sus diapositivas, por favor? Sí, ahora les voy a compartir. Muchas gracias. Ok, igual alguna consulta que tengan lo hacen por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y hasta el momento ya las indicaciones están claras. Doctora, disculpe, entonces el día miércoles vamos a escoger nuestro delegado o delegada, ¿no? Sí, el miércoles vamos a elegir. Solo quiero un delegado para práctica y también para teoría. Ya, doctora, muchas gracias. Ok. Bien, nos vemos el miércoles a las 10. Ya se pueden desconectar. Hasta luego. Hola, doctora, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Doctora, una consulta. ¿Las clases grabadas de acá lo está subiendo a la plataforma?
Solo van a poder ver el B3 y si no, lo voy a enviar al grupo ahora. Ya, doctora, muchas gracias. Doctora, disculpe, mejor si lo podría enviar al grupo, por favor, Ya por voy a esto y enviarlo al como grupo estamos ahora. todavía coordinando con todos los horarios, están... Muchísimas gracias, Ya está doctora. bien, voy a enviarlo al grupo.